Como otro ejemplo de la conservación de la masa, lo que nosotros vamos a mirar ahora es la descarga de un tanque que está lleno de agua. ¿Listo? Entonces miremos cuáles son las consideraciones físicas de este problema. Tenemos un tanque de base circular con diámetro d sub t, d mayúsculas d sub t. La altura dentro del tanque inicialmente va a ser h sub 0, ¿listo? Y a su vez en uno de los costados, muy en la base del tanque, hay un boquete circular de diámetro d sub ch, sobre que se va a abrir para que el agua se vaya, para que el tanque se vaya desocupando del agua. Esta salida va a hacer que el flujo tenga una velocidad dada por esta expresión, raíz de 2 por gh. Y se tiene que tener, para que se cumpla esta consideración, que el diámetro del boquete de salida es mucho menor, es muy pequeño respecto al diámetro y a la altura dentro del tanque. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Determinar el tiempo en el que se va desocupando y alcanza una altura h, donde h también se mide desde la base del tanque, es decir, básicamente encontrar esa función t de h, del tiempo en función de h. ¿Cómo entonces vamos a resolver este problema? Vamos a partir de que la ecuación de continuidad nos dice que la derivada temporal de la masa dentro de este volumen, ¿cuál volumen? Este de acá. ¿Listo? Va a ser igual a el flujo de entrada menos el flujo de masa de salida. En este caso esta cantidad es 0 porque no hay nada que nos esté anexando líquido dentro de este tanque. Entonces calculemos estas cantidades. Calculemos primero m sub b, va a ser igual a la densidad por el volumen, que va a ser igual a la densidad por h por el área de la base, donde h es la altura que nosotros estemos considerando. Es decir, esto va a ser igual a ρ por h por pi cuartos el diámetro de la base, que es d sub t al cuadrado. Y ahora derivamos esta cantidad de m sub b respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada temporal de estas cuestiones por acá. Si ustedes se dan cuenta, entonces voy a volver a escribir derivada temporal de esta cantidad, ρ pi cuartos, lo voy a reescribir, d cuadrado de sub t al cuadrado por h. ¿Listo? Rho es una constante, pi cuartos es una constante, el diámetro del tanque es una constante, entonces lo único que va a depender temporalmente es la altura. Es decir, esto es igual a ρ pi cuartos d cuadrado, el diámetro al cuadrado del tanque, por dh dt. Y así encontramos la primera parte de la ecuación de conservación de la masa, que es ρ pi cuartos, el diámetro del tanque al cuadrado, por dh dt. ¿Listo? Entonces esta es la primera parte. Para calcular la segunda parte, m.out, recordamos que eso es igual a la densidad del líquido por la velocidad de salida por el área de la sección transversal que nosotros estemos considerando. Es decir, esto da ρ por la velocidad que ya la tenemos, que es 2 veces gh, por el área de la sección transversal, que es pi cuartos d sub ch al cuadrado. ¿Listo? Y ahora igualamos esta cantidad de acá con el negativo de esta parte. Es decir, tenemos que esto es igual a la densidad pi cuartos d cuadrado, el diámetro del tanque al cuadrado, dh dt. ¿Listo? Y esto es igual a la densidad 2, voy a poner 2g, a raíz de h, pi cuartos, y este d cuadrado, este diámetro que es el diámetro del área de salida. ¿Listo? Entonces acá podemos cancelar varias cosas. La densidad con la densidad se va, el pi cuartos se va con ese pi cuartos. ¿Listo? Y así obtenemos que si nosotros llevamos este raíz de h debajo de este dh y el d sub t al cuadrado y el dt al otro lado, vamos a obtener, bueno, acá se me olvidó el menos por acá, el menos de esta cantidad. ¿Listo? Vamos a obtener que d sub h raíz de h va a ser igual a menos, que proviene de este menos de acá,
d cuadrado che d cuadrado t raíz de 2g por dt, tenemos esta cantidad o esta ecuación diferencial que podemos resolver de la siguiente manera. Integramos, voy a poner por acá la integral. Todo esto es una constante, son constantes, se pueden sacar, teniendo en cuenta que el tiempo va a ir de 0 a t y h va a ir de h sub 0 a h. ¿Listo? Sin pérdida de generalidad podemos hacer un cambio de variable, pues para no confundirnos. ¿Listo? Y esta cantidad nos va a quedar finalmente 2 veces raíz de h prima evaluada entre h sub 0 y h igual a menos esta cantidad de cuadrado che de cuadrado t raíz de 2g por t. De una vez ponemos el t. Listo, no hay partida de generalidad ahí. Ok, y lo que hacemos ahora, voy a seguir por acá. Voy a borrar todo esto. Lo que hacemos ahora es mirar, despejar el t en función de las otras cuestiones, pero antes de las otras variables, pero antes determinemos o reemplacemos acá, desarrollemos ahí. Esto nos da 2 veces raíz de h menos raíz de h sub 0, ¿listo? Y esto es igual al negativo de todo esto. Entonces, d sub che, todo esto al cuadrado, d sub t, y esto raíz de 2g por el tiempo. ¿Listo? Entonces pasamos este negativo al otro lado, pues esto se va a cambiar, va a alterar los signos. Y finalmente el tiempo en función de h va a estar dada por la siguiente cantidad. Entonces, pasamos, esto nos queda al contrario, d sub t, d sub che al cuadrado, nos queda 2 veces acá raíz de 2g y acá una cantidad h sub 0 menos raíz de h. ¿Listo? Esa es la cantidad que nosotros estamos necesitando. ¿Listo? Entonces calculemos, por ejemplo, h, donde h es igual a h sub 0 cuartos. Es decir, cuando llega a un cuarto del valor de la altura inicial. ¿Listo? Esta cantidad, cuando nosotros reemplacemos, va a ser igual a toda esta cantidad de sub t al cuadrado de sub che. Si no estoy mal, esto este raíz de 2 queda arriba y este 2 se elimina, es decir, queda raíz de 2g. ¿Listo? Por raíz de h sub 0 o factor, todo esto factor, menos h sub 0 cuartos. ¿Listo? Si ustedes se pueden dar cuenta, pueden factorizar acá el h sub 0 y queda 1 menos 1 medio, porque raíz de 4 es 2 y queda 1 medio acá. Entonces para este punto, este valor sería d sub t al cuadrado, d sub che al cuadrado, 2 h sub 0, factoricé este h sub 0 y lo metí acá, por g, y queda 1 menos 1 medio, esto queda 1 menos 1 medio acá, y finalmente entonces sería esto por 1 medio. Bueno, podemos ponerlo acá sin pérdida de generalidad, 1 menos 1 medio, y ahora sí podemos poner esto 1 menos 1 medio da 1 medio, ¿listo? Entonces esto nos queda 1 medio, el tiempo cuando estamos en h sub 0 cuartos va a ser 1 medio de esta cantidad, d sub t
al cuadrado de sub c, y esto 2h sub 0 sobre eje. Si ustedes se dan cuenta, tiene las dimensiones, necesitamos segundos o tiempo. Esto, unidades de longitud, se va con esas unidades de longitud acá arriba. Nosotros tenemos que la gravedad es longitud sobre tiempo al cuadrado. Esta longitud se va con esta longitud, el tiempo al cuadrado sube, y como estamos bajo una raíz, nos da longitudes dimensiones de tiempo, perdón. Entonces, por lo menos, si el desarrollo está bien, esta sería la respuesta para cuando el tiempo necesario para que la altura llegue a un cuarto de su valor inicial.